Comentario bíblico adventista del séptimo día de la lección número 13, Israel en Egipto. Estamos profundizando y aprendiendo cada vez más de la palabra de nuestro Dios y sin lugar a dudas también de la lección de escuela sabática para que podamos nutrirnos del Espíritu del Señor, aprendiendo de su palabra, aprendiendo de Jesús y de lo que la lección nos dice por medio del comentario bíblico. Hemos seleccionado los textos claves para esta semana y vamos a compartir con ustedes lo que nos dice el comentario. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos nos encomendamos para estudiar tu palabra. En Jesús, amén. El comentario bíblico adventista de Génesis 46 nos dice, versículo 1, vino a Beerseba. El campamento de Jacob posiblemente había estado en Hebrón durante muchos años, el lugar donde su abuelo Abraham y su padre Isaac fueron sepultados junto con otros miembros de la familia. Este fue probablemente el lugar de partida. En su camino a Egipto, Jacob se detuvo en Beerseba, en la frontera meridional de Canaán, donde Abraham e Isaac habrían erigido altares a Jehová. Cuando Jacob pasó por ese lugar sagrado y posiblemente vio los restos del altar de su padre, se detuvo para ofrecer sacrificios a Dios que lo habían tratado con bondadosamente en lo pasado. Quizá esos sacrificios fueron ofrendas de gratitud por las buenas noticias acerca de José. Tal vez Jacob también deseó consultar con Dios acerca de su viaje a Egipto, que puede haberle ocasionado siniestros presentimientos en vista de las escenas de aflicción reveladas a Abraham. Es seguro que aquí Jacob se encomendó a sí mismo y encomendó a su familia al cuidado de Dios. Versículo 2. Habló Dios a Israel. Esta fue indudablemente la primera visión concedida a Jacob en muchos años. Varias de las revelaciones previas le habían sobrevenido durante la noche, mayormente en forma de sueños. Esta no es llamada un sueño, el cual hubiera tenido lugar mientras dormía, sino una visión. Jacob, Jacob. El que Dios lo llamara Jacob en vez de Israel puede haber sido para recordarle lo que había sido, siendo que había visto su antiguo carácter claramente reflejado en el de sus hijos. Una vez había engañado a su padre y defraudado a su hermano. Sus propios hijos lo habían engañado acerca de José durante 22 años antes de que surgiera la verdad. Sin duda, muchas veces deseó ver rasgos de carácter más nobles en sus hijos, lo que tuvo la única virtud de hacerlo pensar en el carácter perverso que él mismo había tenido tantos años. Versículo 3. No temas. Esta admonición divina revela que Jacob había temido hacer mal en ir a Egipto. Anhelaba ver a José, su hijo, por tanto tiempo perdido, pero también recordaba las malas consecuencias del viaje de Abraham, y que Dios una vez lo había prohibido a Isaac, que fuera allí durante un periodo de hambre. El saber si Dios aprobaba este viaje o no, puede haber sido una seria pregunta en la mente del patriarca. Ahora Dios expresó su aprobación del viaje y le dio promesas tranquilizadoras, como antaño cuando salió para Padan Aram, así también ahora al partir para Egipto. Jacob recibió la seguridad de que Dios iría con él, que todavía era válida la promesa divina acerca de su posteridad y que el traslado a ese país no significaría el abandono permanente de la tierra de la promesa. Versículo 4. También te haré volver. En un sentido limitado, esta promesa se cumplió con Jacob físicamente cuando su cuerpo fue llevado de vuelta a Canaán para su sepultura, pero plenamente en el éxodo de Egipto de los descendientes de Jacob unos 215 años más tarde. Versículo 6. Toda su descendencia. Fortalecido y animado por las promesas divinas que otra vez le habían sido aseguradas en la visión nocturna, Jacob fue a Egipto acompañado por sus hijos y nietos. Muchos comentadores han llamado la atención al cuadro de una tumba de Beni Hassán en Egipto, como un paralelo de la migración de Jacob a Egipto. Ese cuadro, ya descrito en relación con el viaje anterior de Abraham, describe la llegada de semitas al valle del Nilo en el siglo XIX a.C.
En el tiempo de la 12ª dinastía, eso sería por lo menos 2 siglos antes del viaje de Jacob a Egipto, y por lo tanto, el cuadro no puede ser tomado como una ilustración contemporánea del acontecimiento que tratamos. Sin embargo, es importante para una comprensión de la migración de Jacob porque muestra a semitas, hombres y mujeres con sus bienes cargados sobre asnos y a sus hijos en canastas de mimbre sobre el lomo de los asnos, muestra sus vestidos llenos de colorido y el estilo de sus vestimentas, zapatos, armas y aún un instrumento musical, una lira. Versículo 8. Los hijos de Israel. Por primera vez aparece esta expresión. La dimensión de la familia de Jacob, que había de crecer hasta ser una gran nación, se da aquí como una evidente alusión al cumplimiento de la promesa divina en la cual fue a Egipto. La lista de nombres incluye no meramente a los hijos de Israel, en el sentido más estricto, sino también al patriarca mismo y a José con sus 2 hijos que nacieron antes de la llegada de Jacob a Egipto. Versículo 28. Envió Jacob a Judá delante de sí. La lista de la casa de Jacob va seguida por un relato de la llegada a Egipto. Judá, habiendo demostrado notables cualidades para el liderazgo, en su viaje previo a Egipto, fue elegido naturalmente para representar al anciano patriarca y así anunciar su llegada. También iba con él a fin de obtener de José las instrucciones necesarias en cuanto al lugar donde iban a establecer ellos, y luego volvería para guiar la caravana a Gosén. El hecho de que Judá realizara esta tarea sugiere que ya había sido elegido por Jacob como heredero de la primogenitura. Benjamín, aunque amado, era joven y le faltaba experiencia, y como lo demostraron algunas circunstancias posteriores, le faltaban cualidades de liderazgo. Benjamín era tan solo un lobo, pero Judá era un león. Versículo 29. Se echó sobre su cuello. La expresión se manifestó en general solo usada para las apariciones de Dios. Sugiere aquí la gloria con la cual José fue a encontrar a su padre. Este encuentro llevó a un pináculo de las vidas a ambos hombres. Cuán fervientemente habían anhelado ellos verse. Es algo más factible de imaginar que de describir. Su gran amor recíproco, rebosando en el gozo de sus corazones, se derramó en lágrimas que no pudieron ya ser retenidas. Luego fueron lágrimas de gozo que surgieron después de que muchas lágrimas de amargura se habían derramado durante su larga separación. Versículo 30. Muera yo ahora. No porque Jacob deseara morir, sino porque ahora estaba completamente satisfecho. Habiendo visto a José con sus propios ojos y sabiendo que estaba asegurada la felicidad de su hijo amado, creyó que la vida no podía ofrecerle un gozo mayor. Quedó completamente satisfecho el último anhelo terrenal de su corazón y estuvo listo para dejar la vida cuando y donde Dios lo viera conveniente. Versículo 33. Cuando Faraón os llamare. Una de las primeras cosas que José se propuso hacer después de darle la bienvenida a sus parientes a Egipto fue presentar a su padre y a sus hermanos ante el rey. Faraón podría haber tenido la intención de nombrar a algunos de ellos como funcionarios, pensando que le podrían ser tan útiles como José. Pero José, que conocía bien los atractivos de la vida de la corte egipcia y también el carácter débil de sus hermanos, temía que pronto sucumbieran a la tentación y perdieran la visión de su parte futura en el plan de Dios. Por eso José hizo resaltar que, si se les preguntaba cuál era su ocupación, debían decir que eran pastores, dando a entender que no estaban preparados para la vida de la corte. Versículo 34. La tierra de Gosén. Gosén, en la región oriental de Delta, servía admirablemente para rebaños y manadas, aun cuando estaba cerca de la capital. Los aislaría de los egipcios y les permitiría vivir sus propias vidas, continuando con su propia cultura y sirviendo a su propio Dios, sin degradar a otras personas. Por otra parte, estarían comparativamente cerca de Canaán y podrían salir fácilmente en un caso de emergencia. Así reveló José perspicacia en cuanto al destino de su pueblo.
comprendiendo indudablemente que llegaría el tiempo cuando debían irse. La abominación, todo pastor de ovejas. Probablemente estas son las palabras de José, sino de Moisés, el historiador, dadas como explicación del consejo y proceder de José. Si sus hermanos expresaban un deseo de continuar su ocupación como pastores, lo más probable era que el rey consintiera que se establecieran en la región de Gosén, la cual los aislaría del valle del Nilo y de la mayoría de los egipcios. La justipreciación de Moisés en cuanto a la actitud de los egipcios con los pastores quedó posteriormente corroborada por escritores griegos y anteriormente por representaciones gráficas en pinturas y altos relieves. Los pastores son representados frecuentemente como seres miserables, sucios y sin afeitar, desnudos y en medio muertos de hambre, muchas veces lisiados o deformados. Veamos ahora qué nos dice el capítulo 47 de Génesis en el comentario bíblico adventista. De los postreros de sus hermanos tomó 5 varones. Habiendo informado previamente a Faraón de la llegada de sus familiares a Gosén, José presentó a 5 de sus hermanos ante el rey. La tierra de Egipto delante de ti está, versículo 6. Habían venido para estar en la tierra, pues no había pastos para sus rebaños en la tierra de Canaán debido a la sequía. El rey entonces autorizó a José para que diera a su padre y a sus hermanos una morada en la mejor parte del país, la tierra de Gosén. Versículo 7. José introdujo a Jacob. José entonces presentó a su padre delante de Faraón. Una vez que se le había dado el permiso real para establecerse en la región de Gosén, se ha sugerido que la entrevista concedida a los hermanos de José fue de carácter oficial, mientras que la audiencia de Jacob con el monarca fue puramente privada. El rey puede haber pedido encontrarse con el padre de su primer ministro. Jacob bendijo a Faraón. Jacob no le extendió a Faraón los saludos acostumbrados que se dirigían a los reyes, tales como «Rey para siempre vive». Consciente de su propia dignidad como profeta de Jehová, Jacob pronunció sobre el monarca una bendición celestial. Versículo 9. Los años de mi peregrinación. Jacob se refirió a su vida y a la de su padre como una peregrinación. Realmente no habían tomado posesión de Canaán, sino que habían sido obligados a vagar de aquí para allá, errantes sin hogar en la tierra prometida a ellos como heredad. Esta peregrinación era al mismo tiempo un símbolo de la fragilidad y fatiga de la vida terrenal, en la cual el hombre no consigue aquel verdadero reposo para el que fue creado y por el cual su alma continuamente suspira. De ahí que Pablo pudo apropiadamente considerar estas palabras de Jacob como una declaración de la forma en que anhelaban los patriarcas el eterno descanso de la Canaán celestial. 130 años. José había cumplido 30 años cuando fue nombrado para su cargo, y desde entonces habían pasado los 7 años de abundancia y los 2 de hambre. Ahora tenía 39 años y su padre 130. Por estas cifras es evidente que José nació cuando su padre tenía 91 años, puesto que su nacimiento ocurrió al término de los 14 años de la residencia de Jacob en Padán Aram. La edad del patriarca cuando llegó allí debe haber sido de 77 años, más o menos. Pocos y malos. La evaluación que hizo Jacob de los años que él había vivido era acertada si se compara su vida con la de sus padres. Abraham había alcanzado los 175 años e Isaac los 180. Ninguno de ellos había tenido una vida tan incierta, tan llena de angustia y peligros, de tribulaciones y aflicciones como Jacob. Desde su huida a Harán hasta el tiempo de su viaje a Egipto, su vida solo había sido una continua sucesión de dificultades. Versículo 12. Según el número de los hijos. Literalmente, de acuerdo con la boca de los pequeños, probablemente significa en proporción con el tamaño de sus familias. Sin embargo, algunos comentadores han pensado que se refiere al hecho de que José proveía alimento para sus familias como un padre lo haría para sus hijos, y otros piensan que significa que todos fueron alimentados desde el mayor al menor.
Los beneficios que José pudo suministrar a la familia se hacen más evidentes por la descripción de la angustia que estaban sumidos los habitantes de Egipto y Canaán debido a la continuación del hambre durante 5 años más. Versículo 13. Desfalleció. Este versículo muestra una gran revolución social impuesta en Egipto por la dura necesidad del hambre, que para entonces había reducido a toda la nación a un estado de completa miseria. Versículo 16. Dad vuestros ganados. Los animales que así llegaron a convertirse en propiedad de Faraón probablemente fueron dejados al cuidado de sus propietarios. Por lo mismo, estas condiciones no fueron tan severas como parecía. Personas hambrientas no podrían haber sacado provecho de un ganado moribundo a causa del hambre y de rebaños que se iban extinguiendo. Ahora habrían de recibir forraje para sus animales y probablemente podrían disfrutar de cierto provecho de ellos, así como sucedió con su tierra y sus productos del año siguiente. Versículo 17. La existencia de caballos en Egipto prueba que el relato de José no puede datar de una fecha anterior al periodo de los Hicsos, puesto que el caballo era desconocido hasta que ellos lo introdujeron. Versículo 19. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra. Comprendiendo que su condición como siervos de Faraón sería preferible a la de ciudadanos libres que murieran de hambre, consideraron ventajosa esta solución tanto para ellos como para el rey. Un estómago lleno era una perspectiva mucho más feliz que morir de hambre. Aunque no han quedado registros extrabíblicos contemporáneos con esta época que corroboren el relato bíblico del hambre, permanece el hecho de que los reyes de Egipto eran los únicos poseedores de todas las propiedades no eclesiásticas después de la expulsión de los Hicsos, situación que no existía antes de su llegada. Antes que los Hicsos invadieran a Egipto, una gran proporción de la tierra pertenecía al pueblo, estando en manos de grandes y pequeños propietarios. Sobre las condiciones durante el periodo de los Hicsos no existen registros, pero cuando terminó ese periodo, de acuerdo con la luz proyectada por los monumentos interpretados por los arqueólogos, todas las tierras y prácticamente también todas las otras propiedades de Egipto se habían convertido en un monopolio de la corona y del sacerdocio. La mejor explicación para este cambio radical en la estructura social de la nación es el registro bíblico de las medidas administrativas de José durante los 7 años de hambre. Versículo 21. Lo hizo pasar a las ciudades. Esta declaración es una traducción exacta del texto hebreo tal como lo conocemos hoy. Parece significar que José distribuyó u organizó la población del país de acuerdo con las ciudades en las cuales estaba almacenado el trigo, ubicando a los habitantes ya fuera de las ciudades o en su vecindario inmediato. Versículo 22. La tierra de los sacerdotes. Dentro de la sociedad egipcia, los sacerdotes formaban un sector de máxima influencia y poder. Ningún faraón jamás tuvo éxito en quebrantar permanentemente el poder de ellos, y muy pocos se atrevieron a despertar su odio o aún perder su buena voluntad. Más de la mitad de toda la riqueza de Egipto estaba en manos de los sacerdotes. Ellos estuvieron exentos de impuestos a través de toda la historia antigua en Egipto. Ni aun los reyes hicsos lucharon abiertamente contra el sacerdocio. Si bien en general no rindieron culto a los dioses nacionales, José, que personalmente no simpatizaba con los sacerdotes egipcios, fue lo bastante sabio como para no inferir en los privilegios sacerdotales por tanto tiempo establecidos, que garantizaban el mantenimiento de los sacerdotes a expensas del erario público. Versículo 25. La vida nos has dado. Este reconocimiento de parte del pueblo muestra con claridad que la nueva reglamentación no fue considerada dura o injusta. Es una refutación adecuada de la acusación repetida con frecuencia de que José despojó a los egipcios de sus libertades y redujo un pueblo libre a la esclavitud. Los propietarios de esclavos generalmente no están contentos con un impuesto del 20% sobre el ingreso bruto de sus propiedades. Excepto el impuesto, la propiedad de la corona sobre las tierras era más nominal que real. Como quiera que hubiese sido, el impuesto no fue considerado exorbitante
por los habitantes mismos. Estaban agradecidos de poder subsistir y retener el uso de sus animales, casas y tierras, aún bajo el señorío nominal del faraón. Versículo 27. Se multiplicaron en gran manera. Puesto que la familia de Jacob vivía en una tierra y en una región fértil y era ampliamente abastecida por José, no es de asombrarse que se disfrutara de un periodo de prosperidad sin precedentes. El resultado no solo fue una acumulación de riquezas, sino también un rápido aumento de la población. Así comenzó el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Jacob en Beerseba. Veamos ahora qué nos dice el comentario bíblico sobre Hechos 3, 26 y 27. Versículo 26. A vosotros primeramente. Es digno de notarse en esta prioridad del judío como receptor del Evangelio. Pedro no sabía aún las condiciones que tenía y tampoco en las cuales el Evangelio sería predicado a los paganos, pero sus palabras implicaban que entendía claramente que el mensaje tenía que ir primero a los judíos. Esta secuencia también fue empleada por Pablo, al judío primeramente y también al griego. Empleó tanto esta secuencia en su predicación del Evangelio que se convirtió en una fórmula. Comentario bíblico adventista del capítulo 49 de Génesis, versículo 1. Llamó Jacob a sus hijos. Ahora Jacob reveló a sus 12 hijos su legado espiritual. Solemnemente los exhortó a escuchar las cosas que estaba por decir, así como Isaac en su bendición, por obra de la predicción divina, había proféticamente señalado a Jacob y a Esaú la historia futura de sus familias. Así también, en un amplio bosquejo, Jacob describió el futuro de la nación entera representada por sus 12 hijos. Aunque los caracteres de estos fueron el punto de partida de sus profecías concernientes a ellos, el Espíritu de Dios reveló al patriarca moribundo la historia futura de su simiente, de modo que discerniera en los caracteres de sus hijos la evolución futura de las tribus descendientes de ellos. Con una visión profético inequívoca, a cada uno le asignó su puesto e importancia en la nación, en los días venideros. Literalmente, al fin de los días, esta no es una referencia al fin del tiempo de la historia, como lo es en algunas otras declaraciones proféticas, ni se refiere meramente a la era mesiánica como la terminación de la historia judía. Aquí solamente significa en el futuro. Versículo 4. Impetuoso como las aguas. Rubén es triplemente caracterizado. Su puesto en la familia como primogénito de Jacob, su relación con Jacob como su vigor y el principio de su fuerza, la preeminencia natural que le pertenecía por ser el mayor. Sin embargo, las ventajas normalmente acordadas a Rubén como primogénito de Jacob habrían de serle quitadas debido a su debilidad de carácter. La palabra traducida impetuoso, literalmente un desbordante hervor de agua, figurativamente alude a una persona entregada a las emociones. Otra forma de la misma palabra que sirve de raíz se usa para denotar frivolidad y orgullo. En esos términos describió Jacob la débil moral del carácter de Rubén, por la que éste perdió los privilegios de primogénito. Aunque específicamente su crimen consistió en cometer fornicación con Bila, concubina de su padre, su historia posterior pone de manifiesto además una inestabilidad fundamental de carácter. Esa debilidad básica lo descalificó para llegar a ser líder, pues el liderazgo con frecuencia demanda firmeza y determinación. Versículo 6. Desjarretaron toros. Literalmente desjarretaron un buey. El singular buey está en el lugar del plural bueyes, que prácticamente no se emplea. Esta forma plural se encuentra solo una vez en la Biblia y corresponde con hombres en la primera línea del paralelismo. Desjarretar un animal es dejarlo inválido cortándole los tendones. En Génesis 34:28 meramente se dice que el ganado de los siquemitas fue llevado, no que fueron dejados inválidos. Sin embargo, puesto que los hijos de Jacob estaban más preocupados por vengarse que por llevarse un botín, probablemente también mutilaron algunos animales. Jacob solo menciona esto último porque fue en eso en lo que resaltó más la brutalidad de ellos.
Este rasgo de carácter los descalificó para el liderazgo. Versículo 18. Esperen. Esta oración no solo fue pronunciada por Jacob en favor de él mismo, sino que expresaba confianza en que sus descendientes también recibirían la ayuda de Dios, como él la había recibido en su propia vida. Es interesante observar al patriarca moribundo en la última tensa hora de su vida. Aunque la mayoría de sus palabras parecen haber sido habladas por inspiración, esta oración evidentemente expresa sus propios sentimientos naturales. Un súbito alivio de una tensión o un accidente inesperado puede revelar el nivel espiritual alcanzado por determinada persona. De los labios de un hombre surgirá una maldición, de otro una expresión vacía y sin significado, y de un tercero puede emanar una oración. Con frecuencia es injusto juzgar a un hombre por las palabras dichas cuando está desprevenido, pero Jacob soportó una prueba tal. Hacía mucho que habían pasado los 11 años del engañador, ahora pertenecía a los escogidos de Dios. Versículo 19. Gad. Este pasaje poético en el cual aparecen las palabras traducidas ejército y acometerá de la misma raíz podría traducirse mejor como una fuerza atacante lo atacará, pero él atacará el talón. El lenguaje parece referirse a los ataques de la tribu de Gad. Tendría que soportar con paciencia, pero que rechazaría con éxito. Aunque la historia conocida de las 12 tribus no proporciona un cumplimiento específico de esta profecía, el relato presentado en Crónicas 5, 18 al 22 muestra que la tribu de Gad desplegó siempre fue necesario el valor que le fue prometido por su padre. Los de esta tribu que fueron a David son descritos como leones y su rapidez es comparada con la de gacelas, comparaciones que prueban que era una tribu valiente. Mis queridos y apreciados hermanos, el comentario bíblico nos muestra la historia puntual de lo que sucedía alrededor de José, de Jacob y de su familia, y de alguna u otra forma nos da detalles importantes que nos ayudan a entender lo relevante del comentario y de la situación que muchas veces la lección no nos dice, pero si profundizamos en ella podemos aprender maravillosamente historias y complementos de la vida y de la temática de José, como la lección nos ha hecho énfasis en estas semanas. Hemos llegado al final de un nuevo trimestre. Qué bendición el Señor nos ha podido acompañar hasta ahora. Hemos compartido con ustedes mensajes gratificadores y esperamos que nos sigan acompañando en este canal Aprendiendo de Jesús. Dejen sus comentarios, estaremos pendientes de ellos, orando por ustedes cada día para que esta familia pueda crecer para la honra y gloria de nuestro Dios. Bendiciones.